Bueno, siempre es un placer participar en actividades organizadas desde Alumni UAB y mucho más también cuando la presentación se efectúa por una persona de la calidad profesional y humana que tiene la doctora María Jesús Espuny, como lo demuestra no solo su actividad en la Facultad de Derecho, sino también su reciente nombramiento como síndica de nuestra universidad. Le deseo un feliz y provechoso trabajo y esfuerzo, sin duda, en la mejora de todo aquello que pueda interesar al alumnado, al profesorado y al personal de Administración y Servicios de la UAB. La petición que me hizo la organización en esta primera sesión dedicada a la reforma laboral, aunque como verán enseguida me refiero a reformas, al menos en la primera parte de mi intervención, guarda referencia o se refiere concretamente a la contratación laboral, que es sin duda una de las estrellas de esta reforma alcanzada en la madrugada del día 22 de diciembre y, de hecho, tal como me decían algunas de las personas que participaron en la mesa del diálogo social que consiguió dicho acuerdo, posteriormente trasladado al Boletín Oficial del Estado, no solo ese acuerdo, sino bastantes otras cuestiones, también en materia de contratación, a las que más adelante me referiré, fue prácticamente en la madrugada del día diciembre 23. Suscrito por las personas que ven ustedes en pantalla, suscrito por los responsables de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, y por las organizaciones empresariales COE y CEPIME, con la intervención, desde luego, muy activa de la ministra de Trabajo y Economía Social, señora Yolanda Díaz. Aunque, desde luego, detrás de cualquier acuerdo, detrás de muchas reuniones, prácticamente durante 9 meses, hay un esfuerzo muy importante de todas y todos los negociadores que finalmente prospera en esta ocasión en un acuerdo que, como todo acuerdo, tiene aspectos que gustan más a unas partes y aspectos que gustan más a otras. Esa es la esencia del diálogo social. Dicho ya de entrada y sin hacer obviamente ningún spoiler de lo que les voy a explicar a continuación en materia de contratación, he de decir, y no es ningún secreto porque lo he manifestado en numerosas ocasiones, que valoro positivamente la reforma. Me iré refiriendo a aquello que me interesa, la contratación laboral. Pero ya les digo que valoro positivamente la reforma porque tiene el aval de las organizaciones sindicales que representan a cerca de 2 millones de trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones empresariales que agrupan a la mayor parte de empresas de toda España y, desde luego, del Gobierno de la Nación, a través no solo del Ministerio de Trabajo y Seguridad y Economía Social, sino también a través de otros ministerios que participaron en algunos momentos activamente en la negociación, como fueron el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Economía y Competitividad. Les decía que en algún momento me ha parecido que hablar de reforma en singular no era del todo correcto, aunque es cierto que la norma estrella es el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre, aprobada, convalidada en aquella sesión que daría para una película, seguramente de algún actor, de algún director importante español, sobre lo que puede ser la dinámica del Congreso de los Diputados. Recuerden que se aprobó por un solo voto y en esta ocasión por un voto erróneo de un diputado del Partido Popular,
Pero les decía que la reforma no solo es el Real Decreto Ley, sino que, a mi parecer, también debemos tomar en consideración otras normas que se han ido dictando, algunas el mismo día de su aprobación, fueron aprobadas el mismo día por el Consejo de Ministros, y otras que se han ido dictando a lo largo de estos meses y que completan algunas lagunas o algunas imprecisiones que se deslizaban en ese Real Decreto Ley, incluida una que es muy importante para el ámbito universitario, como es la contratación indefinida para trabajos de investigación, a la que enseguida me referiré. Por tanto, además del Real Decreto Ley 32, hay que tomar en consideración, y muy importante, la ley que regula, aprobada en la misma fecha por el Consejo de Ministros, que regula medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y que está permanentemente de actualidad, no solo por las dinámicas que ha habido en cuanto a su aprobación desde el Real Decreto Ley hasta la ley, en donde se produjeron cambios importantes tendentes a introducir mecanismos de estabilización para el personal que lleva un determinado periodo de tiempo en su ámbito profesional, o para plazas, porque siempre hablamos de plazas, no de personas, o de plazas que han estado ocupadas con independencia de por quién hayan estado ocupadas con anterioridad a una determinada, fecha. Pues esta ley evidentemente también es muy importante porque debería avanzar en la reducción de la importante temporalidad que hemos tenido en el empleo público durante muchos años, en virtud de la congelación prácticamente de las plazas durante 5 años y la lentitud en la capacidad, no diré normativa, sino también práctica, para ir publicando las distintas ofertas de empleo con posterioridad. Reparo en esta norma. Estamos hablando en un ámbito de la Universidad Autónoma de Barcelona, por tanto, en un ámbito público y en donde sin duda también esta norma tendrá especial relevancia. La importancia de esta norma la demuestra el que ya se están aprobando, tenían que aprobarse antes del 30 de junio y ya se han hecho prácticamente por todas las comunidades autónomas y por la Administración General del Estado las ofertas públicas de empleo, quedando ahora las convocatorias antes del 31 de diciembre y la tramitación, la ejecución en definitiva de esas ofertas hasta el 31 de diciembre de 2024. Por tanto, también es una norma de especial importancia. No lo es menos, aunque no afecte al núcleo de mi exposición en el día de hoy, pero no lo es menos la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, de la que sin duda hablará con esa inteligencia y con ese gran conocimiento que tiene de la materia en una sesión posterior la doctora Carolina Gala, junto a las reformas, bastantes, que se han operado en la Ley General de Seguridad Social por el Real Decreto Ley 32/2001. Garantía del poder adquisitivo de las pensiones, de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público y que pasa, en definitiva, por introducir un cambio relevante, relegando medidas adoptadas en el año 2013 y que no garantizaban el mantenimiento del poder adquisitivo de estas pensiones por otras que en principio lo debe garantizar. Vamos a ver si el gobierno, ahora que no me oye nadie, permítanme la ironía, resiste a las declaraciones, un día sí y otro también, de altos directivos del Banco de España sobre la necesidad de no avanzar en esta línea del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Un tema ciertamente importante que, repito, a buen seguro la doctora Gala lo abordará con su habitual rigurosidad. No menos importante es la norma que regula el mileurismo legal. Los 1.000 euros de salario mínimo. Todos sabemos que es poco, pero si a mí me hubieran dicho en el año 2005, cuando se acuñó
la expresión mileurista, que íbamos a llegar en un momento determinado de la historia a los 1.000 euros, seguramente hubiera sido extraordinariamente escéptico. Yo creo que hay que ponerlo en el haber del gobierno, de este gobierno, aunque no haya sido posible el acuerdo con las organizaciones empresariales, la aprobación de esta medida y el consiguiente impacto que ello tiene sobre salarios, un número no escaso, que están justamente en el límite de ese salario mínimo interprofesional. Y les decía que hay muchas otras normas, muchas no, algunas, que también afectan a la materia de contratación, por vía directa o por vía indirecta. Porque desde que se aprobó el Real Decreto Ley 32/2001, pues han pasado ya 5 meses y un poquito más. Y se han ido dictando reales decretos ley que han incorporado nuevas regulaciones en algunos puntos del ámbito laboral y en el ámbito de la contratación en concreto. Pero con carácter general, el que tienen ustedes el Real Decreto en pantalla, el Real Decreto de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, pues de entrada bueno, tiene algunos aspectos, de entrada no, de fondo, mejor dicho, tiene algunos contenidos importantes que afectan también a las relaciones de trabajo. Más relevante aún es el Real Decreto en donde se adoptaron medidas urgentes en materia de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa. Y hay un precepto que hay que tomar en consideración y que a buen seguro también será objeto de análisis por el doctor Xavier Solá en su intervención, que es que medidas que se adopten relacionadas con esa crisis en el ámbito laboral deberían ir por la vía de los ERTES, de los expedientes de regulación temporal de empleo, y no por la vía de los despidos colectivos, porque la norma hace una expresa prohibición de dicho despido, lo cual ciertamente plantea los mismos problemas jurídicos, no puedo entrar ahora en ello porque además no me corresponde, que planteó la disposición contenida en el Real Decreto Ley 9/2020 respecto a la prohibición de despedir si se adoptaban medidas como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. No solo es esta medida, sino que también en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, por tanto, de la universidad, es muy importante el Real Decreto Ley 8/2022 de 5 de abril, que regula un nuevo contrato de duración indefinida, subrayo, de duración indefinida, de actividades científico-técnicas. Vamos a decirlo con toda claridad, si me lo permiten. El contrato más utilizado en este tipo de actividades científico-técnicas, que incluyen obviamente muchos proyectos, serían los contratos para obra o servicio determinado vinculados a la duración. Bien es cierto que el uso no del todo correcto que se ha hecho de esa modalidad contractual, no solo en el ámbito universitario, sino también en general, ha propiciado a lo que inmediatamente me referiré, que es la supresión, la derogación del contrato para obra o servicio determinado. Pero es evidente que hay que buscar fórmulas que posibiliten continuar con la actividad rigurosa, actividad investigadora, personal de apoyo a esa actividad investigadora que se requiere por todas las universidades. Se ha arbitrado esta medida, que a mi parecer es interesante desde el punto de vista jurídico y que solo suscita una duda que también intuyo que será abordada en alguna intervención posterior de este ciclo de conferencias, cuál es que este contrato es indefinido, pero obviamente puede extinguirse cuando se carezcan de los fondos necesarios para continuar con esa actividad investigadora. Y la norma deja abierta la regulación de esa extinción, dejando claro que hay que abonar una indemnización, pero no se indica exactamente cuál es.
queda claro, a mi parecer, es una opinión que someto a mejor parecer jurídico, que debe ser la misma que la extinción del contrato por causas objetivas, es decir, la de 20 días de salario por año trabajado y un máximo de una anualidad, en el bien entendido que eso no está expresamente previsto en el artículo 52 del Estatuto y, por tanto, es una interpretación que yo califico de integradora, pero que me resultaría más fácil de realizar, y estoy seguro que a todos y a todas los juristas que estén pensando o trabajando sobre esta norma, si estuviera expresamente reconocida en la norma. Pero no lo está y, por tanto, los juristas tenemos que avanzar en esa hipótesis. Como les decía, y también, y acabo en este punto, no solo es contrato para investigadores, para personas investigadoras, sino también contratos para personal técnico de apoyo a la investigación y a la transferencia de conocimientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 bis, el nuevo artículo 23 bis de la Ley 14/2011 de la ciencia, la tecnología y la investigación, que tendremos que analizar con detalle en el ámbito universitario. Tenemos el BOE. Ya saben ustedes que es una herramienta de trabajo del mundo jurídico con la que debemos desayunar, ¿verdad?, cada día, aunque no solamente con el Boletín Oficial del Estado, sino también en menor medida en el ámbito laboral, pero no hay que descartarlo, en modo alguno, con el diario oficial de la respectiva comunidad autónoma, en este caso Cataluña, y, por supuesto, y cada vez más, con el diario oficial de la Unión Europea. Y no olviden ustedes, por favor, en este repertorio, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por supuesto las del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Sala de lo Social, que también son relevantes, pero subrayo la importancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque ha incidido sustancialmente, ha sido una de las razones del cambio operado no solo en la reforma laboral en el Real Decreto Ley 32/2021, básicamente en el sector privado, sino también en la Ley 20/2021 de medidas para la estabilización del empleo en el sector público. Empleo en el sector público que afecta tanto al personal funcionario interino, el núcleo fundamental, pero no menos, porque también la estabilización está pensada para el personal laboral, es decir, aquellos que no tienen la condición de fijeza en su modalidad contractual. A lo largo del ciclo se van a abordar los ejes fundamentales de la reforma. Ya lo ha indicado muy bien la doctora Espuny en la presentación. Mi intervención pasa, junto a lo que acabo de explicar, lógicamente, por el análisis de lo que hemos calificado de simplificación de las modalidades de contratación. Pero estoy seguro que quienes me están escuchando ya han prestado especial atención y estarán especialmente interesados en escuchar las intervenciones, las ponencias posteriores de las modificaciones que se han operado en materia de subcontratación, artículo 42.6 de la Ley del Estatuto, y el marco jurídico de establecimiento, de aplicación del contrato de la actividad de la empresa en la que se prestan los servicios en el caso de trabajo subcontratado, o bien la introducción fundamental para mí, de los nuevos mecanismos de flexibilidad interna, básicamente ERTES con ayudas importantes en términos económicos, que no solo son de suspensión de contratos, sino también y preferentemente según la normativa de reducción de jornada. Y último, pero no menos importante, la modificación de algunos preceptos del derecho de la negociación colectiva del título tercero del Estatuto para potenciar el mantenimiento del convenio mientras no se alcanza un nuevo acuerdo, lo que llamamos comúnmente ultraactividad, y la limitación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en una materia tan importante y que ha tenido aristas negativas, a mi parecer, para buena parte de la población trabajadora durante su vigencia,
del artículo en materia, prioridad aplicativa en materia salarial, regulada anteriormente en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Si tienen ustedes tiempo, les recomiendo la lectura de una reciente publicación a cargo de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, María Amparo Ballester Pastor, porque no solo es un libro sobre la reforma laboral, evidentemente, no solo porque es un libro de una valía intelectual muy importante, sino porque la doctora Ballester, durante la primera parte del nuevo gobierno, fue jefa de gabinete de la ministra de Trabajo y Economía Social y en la actualidad es directora de coordinación jurídica de la vicepresidencia segunda del gobierno, segunda del gobierno, en la que tiene a su cargo la ministra Yolanda Díaz. Y lógicamente leer a una persona que ha estado, aunque el título diga más allá de la trónica, que ha estado en el centro de los debates, de las reformas, pues puede aportar también alguna luz interpretativa, al menos a mí me lo ha parecido tras la lectura de la publicación, de aquello que se ha querido pactar por los agentes sociales. Yo me quedo con la publicación de la doctora Ballester y recomendando también la lectura atenta de la exposición de motivos del Real Decreto Ley, en donde intuyo que algo haya podido tener que ver con su redacción final, me quedo con una idea que yo comparto plenamente y que he tratado de transmitir en muchas otras intervenciones, que estamos hablando de un cambio cultural, no solo de un nuevo lenguaje cuyo cambio puede ser más o menos discutido, pero de lo que no hay dudas de una nueva cultura, de lo que supone la estabilidad en el empleo, que intenta cambiar, y ya les adelanto, y quienes me escuchan y están en el ámbito profesional saben que no es fácil, inercias, culturas, estereotipos adquiridos durante muchos años de lo que hemos llamado la cultura de la temporalidad en nuestro país. Que eso se consiga o no dependerá obviamente de los agentes sociales, dependerá del control también de la norma por parte de las autoridades administrativas y en definitiva por el deseo de todos y todas, estoy seguro de ello, de tener unas empresas socialmente responsables y en donde las personas trabajadoras sean reconocidas como tales y se valore su cualificación, su capacidad, su actitud. Tienen ustedes en el documento que están viendo en pantalla y que he pedido a la organización que sea puesto a su disposición una vez lo consideren oportuno, datos sobre el mercado de trabajo en España 2020, el último informe que he tenido oportunidad de consultar del Servicio Público de Empleo. Y solamente quería destacarles algunos datos porque enseguida me voy a los datos más recientes. Esta es una visión anual, año 2020, año de la pandemia, año en donde los contratos cayeron en picado en el mes de abril y no se recuperaron prácticamente hasta transcurridos varios meses. Recuperación lenta. Pero fíjese en los datos que tienen ustedes en pantalla, porque esto es lo que he querido subrayar. Prácticamente el 90% de los contratos que se hacían en España eran contratos de duración determinada. No tengo nada que decir sobre el contrato de interinidad por sustitución o por vacante, si se cumplen los términos regulados. Tendría algo que decir, pero no entro ahora en ese detalle, de los contratos por circunstancias de la producción. Pero sí que tendría mucho que decir sobre ese casi 40% de contratos para obra o servicio determinado que se hicieron en España en el año 2020 y que, por tanto, en un número semejante o incluso superior se habían realizado en años anteriores. ¿Por qué? Porque buena parte de esa contratación ha acabado ante los tribunales laborales, ante los juzgados de lo social y tribunales superiores y, por supuesto, también ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde se ha visto que en un número, repito, no poco importante, no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 15.1a
de la ley del Estatuto de los Trabajadores en la redacción anterior a la reforma que requerían la sustantividad y autonomía propia dentro de la actividad ordinaria de la empresa. Bien, por tanto, el cambio normativo va a ser importante porque además, si se fijan ustedes en otro detalle, la importancia del volumen de contratación temporal, ya no digo de la contratación a tiempo parcial, porque la contratación temporal a tiempo parcial también, como ven ustedes, era bastante relevante, casi un 38%. Pero el dato es que solo un poquito más del 50% de las personas trabajadoras suscribieron un único contrato, mientras que el resto suscribieron 2, 3, hasta llegar siempre al dato que se expone por considerarlo de impacto, aunque ciertamente no es cuantitativamente el más relevante, ni mucho menos, de 84.560 personas trabajadoras que firmaron más de 15 contratos a lo largo del año. Ojo, en un número que digo, es menos importante que el total, pero que conviene retener, 2.281.137 personas. ¿Ha cambiado la reforma? ¿Está cambiando la reforma el chip cultural? Seamos prudentes, pero vayamos a los datos y ya veremos cómo evoluciona en los meses posteriores. Tienen ustedes en el documento los datos, algún dato de empleo del mes de mayo, publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Economía Social, en donde nos indican, habrán visto también los datos porque inmediatamente se han difundido no solo en la página web del MITES y del MISMI, sino también por todos los medios de comunicación, en especial en la prensa económica, que se han firmado contratos indefinidos que son un 44, casi un 45% del total de los formalizados. Que hemos incrementado 8 puntos la tasa de contratación indefinida anterior a la pandemia. Y que, bueno, un aspecto especialmente importante que yo creo que hay que valorar, que es una mayor estabilidad, en principio, para la población juvenil, que es la que habitualmente se ve más afectada por la contratación de duración determinada, que, bien entendida, puede ser un punto de entrada en el mercado de trabajo, pero mal utilizada, pues es un elemento, a mi parecer, de inestabilidad, por no hablar claramente de precariedad. Ojalá, por cierto, y a ello se referirá el doctor Esteban Legarreta en su intervención, que el avanzado, el que se está debatiendo, proyecto de estatuto de la persona que lleva a cabo una actividad becaria, sirva precisamente para corregir algunos de esos defectos que no eran estrictamente de carácter normativo, porque en teoría eran prácticas no laborales, pero que en más de una ocasión han acabado ante los tribunales y estos reconociendo la laboralidad de la prestación. Hay un dato importante. Seguro que quienes me están escuchando ya habrán dicho, oiga, profesor Rojo, pero estos contratos indefinidos son todos ordinarios, vamos a llamarlo así. No, no son todos. Habrá que ver cómo evolucionan. Por tanto, les he puesto los datos tanto del mes de abril como del mes de mayo. Me quedo con los del mes de mayo. Jornada a tiempo completo, estamos hablando de indefinidos. Jornada a tiempo completo, 291.000. Jornada a tiempo parcial, 174.000. Y fijos discontinuos, definidos, pero ciertamente en un periodo que no es durante todo el año, 264.524. Se está realizando un incremento importante, lo ven ustedes al final de esta presentación. El incremento del 205 para los contratos a tiempo completo, de 331 para tiempo parcial, pero fíjense, de un incremento de 1.200 casi por ciento de la contratación fija discontinua. Habrá que esperar, habrá que ser prudentes para ver cómo evolucionan estos datos y además porque estamos en un periodo en donde la contratación fija discontinua, evidentemente, en etapa de periodo vacacional y el sector de la restauración fundamentalmente va a adquirir, bueno, está adquiriendo ya una fundamentación, una presencia, mejor dicho, más que una fundación muy importante. Pero ya me quedo con ese detalle, para mí que es positivo, porque
en ocasiones anteriores lo que se ha hecho no es precisamente potenciar la contratación fija discontinua, sino llevar a cabo contratos eventuales que finalizaban en el momento en que, por circunstancias de la producción, teóricamente, que finalizaban en el momento en que llegaba a su término la fecha pactada en el contrato. Estaremos atentos a este desarrollo práctico de la reforma, pero entiendo, y lo subrayo también, porque estamos en un foro que a buen seguro hay personas que están asesorando en el día a día a las empresas y también, obviamente, a organizaciones sindicales, que somos conscientes ya de que se ha producido un cambio normativo que hay que tener especialmente en consideración. Y quizá no solo por el cambio normativo, ¿verdad?, sino también por las medidas que se han adoptado para evitar las irregularidades en la contratación indefinida. Y no es de menor importancia, como saben todas las personas que me están escuchando, la individualización de las infracciones y la sanción que se ha incrementado en su cuantía hasta 10.000 euros por cada una de las que se cometan en estos supuestos. No es el momento ahora ya de abordar con detalle, porque ya estamos en la plena vigencia de la normativa laboral, de la reforma laboral, las disposiciones derogatorias, algunas disposiciones transitorias, siquiera, aunque sí que algún apunte cabe hacer sobre las mismas porque afectan a la regulación actualmente presente ya, actualmente efectiva y aplicable en el mercado de trabajo. Hay una derogación del artículo 12.3 del Estatuto de los Trabajadores. Recuerden que regulaba el contrato de trabajo a tiempo parcial, en una variante que nunca se ha acabado de entender desde el punto de vista tanto jurídico, doctrinal como práctico, entre diferentes modalidades de contratación a tiempo parcial y contrato fijo discontinuo, que ahora desaparece, ahora se unifican en una modalidad única de contrato fijo discontinuo con submodalidades, pero que ello no impide que se puedan seguir formalizando contratos de trabajo a tiempo parcial en cómputo anual. Es una idea simplemente que quiero dejar presente porque creo que también es relevante. En fin, es una cuestión problemática que hay que dejar planteada también. La nueva normativa deroga la disposición adicional 16ª del Estatuto de los Trabajadores que permitía la aplicación de los despidos colectivos en un amplio sector público, pero a lo que ahora me interesa, en las administraciones públicas. Se ha derogado la disposición derogatoria. Obviamente eso tiene impacto, unimos contratación y extinción, por supuesto, ¿verdad? Y de ello hablará el doctor Solar. Pero la pregunta que yo me hago es si ha desaparecido del todo la posibilidad de llevar a cabo esas medidas de ajuste traumático, de despido colectivo, o bien lo que ocurre es únicamente una remisión indirecta al artículo 51 general para todo tipo de despidos colectivos y, por tanto, lo que hemos dejado de lado, derogado, es la normativa específica en las administraciones públicas. Lo dejo planteado. La verdad es que habrá que esperar algún conflicto en sede judicial para ver cómo se pronuncian los tribunales. Ya ven ustedes que las disposiciones finales establecían vacatio legis, las hemos cumplido, hemos llegado al 30 de marzo, tanto para los contratos formativos, para los contratos de interinidad, no todos, obviamente, para los contratos, el nuevo contrato por circunstancias de la producción y el nuevo contrato de trabajo fijo discontinuo. Y en la reforma laboral en materia de contratación, ocupa un papel muy importante el sector público. Y ¿saben ustedes una cosa? Estas normas no estaban en el acuerdo suscrito en la madrugada del 22 al 23 de diciembre. Fueron incorporadas en el tránsito de reproducir o de trasladar, mejor dicho, el Real Decreto Ley al acuerdo a ser acordado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE. Por tanto, son normas que fueron incorporadas porque se vio la necesidad de ello y probablemente también porque los agentes sociales tenían en su mente mucho más
el planteamiento desde la perspectiva laboral del sector privado. Fíjense de forma breve, por razón del tiempo, que hay una disposición adicional cuarta que permite la contratación indefinida y la contratación fija discontinua en el sector público, siempre que tengan previa acreditación para el cumplimiento de los fines que conforman el sector público institucional. Una visión muy amplia de esta posibilidad. Se pueden hacer contratos de sustitución para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selección. Bueno, y ya sabemos que el proceso de selección en el sector privado puede durar hasta un máximo de 3 meses. Ahí no ha habido modificación. ¿Y en el sector público qué hacemos? Es que hemos tenido, ¿verdad?, contratos de 10, 12, 15 años que han provocado múltiples conflictos, cuestiones, peticiones de decisiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en consideración la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia que abrió el camino del 28 de junio de 2021, basada justamente en la jurisprudencia del TJUE, en una importante sentencia del 3 de junio que afectaba precisamente a España, y fijar en ese plazo, en un máximo de 3 años, que es lo que dispone para la completa ejecución de la oferta de empleo público el artículo 71 de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público. Al menos es mi interpretación que someto a mejor parecer. Pero no solo, pero la contratación de duración determinada no se ha acabado, quede claro, no se ha acabado. Hay amplias posibilidades, fundamentalmente en el sector público, pero no solo en el sector público. Fíjense bien en la disposición adicional quinta, contratación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos de la Unión Europea, que se pueden suscribir contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público, un sector, como saben ustedes, muy amplio y que puede durar, en principio, la duración determinada que resulte necesaria para la ejecución de los programas de carácter temporal. Lógicamente, hay que poner en relación la reforma con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español y, en concreto, con el componente 23, que hace referencia a los cambios que son necesarios en el mercado de trabajo y que, lógicamente, van de la mano con los fondos Next Generation que está recibiendo España para la puesta en su aplicación y que además, estoy seguro de ello, interesa especialmente a todas las, a todas las universidades. No menos relevante es pensar que el empleo afecta a una amplia diversificación de personas trabajadoras, muchas de ellas que pudiéramos calificar con alguna dificultad para incorporarse o permanecer en el mercado de trabajo. Por tanto, el Real Decreto Ley y las modificaciones llevadas a cabo con posterioridad también permiten la contratación de duración determinada en estos supuestos. Fíjense en la nueva disposición adicional de la todavía vigente Ley de Empleo, que, por cierto, se encuentra en fase avanzada de elaboración ya el que será, espero, proyecto de nueva Ley de Empleo para su aprobación en su día por el Consejo de Ministros. Contratos vinculados a programas de activación para el empleo, que no solo son por las administraciones, sino también por las entidades sin ánimo de lucro. Piensen en la posibilidad de realizar esos contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral, con una duración máxima de 12 meses. Piensen también en que una vez que se ha publicado una norma, te das cuenta en ocasiones de que han quedado flecos. Desde luego en esta reforma, como en toda reforma, hay muchos flecos. Pero algunos que se pueden solventar, como por ejemplo el que tienen ustedes en pantalla, que es el Real Decreto Ley, claro, que tiene poco que ver con el ámbito laboral estrictamente, salvo para lo referido al personal del transporte, de transporte por carretera. Pero claro, hay contratos celebrados con anterioridad en este ámbito al que me acabo de referir, que finalizarían su vigencia y que no podrían continuar. Lo que se ha pretendido con la norma, fíjense, es que pueden concertarse
en el plazo previsto en las bases reguladoras, convocatorias o instrumentos jurídicos correspondientes. Por tanto, también será un amplio margen de actuación. Programas de colaboración social, menos importante en cuantía, pero también relevantes para las personas que tienen personas desempleadas y que a través de estos trabajos, si realmente son de colaboración social, que como saben no es una relación laboral, pues pueden también tener una cobertura hasta el momento de su extinción. Y claro, en el contrato medidas urgentes de apoyo al sector agrario por sector de la sequía, que en principio no debería referirse a cuestiones de ámbito laboral, estrictamente laboral, sí que encontramos también otro precepto que permite mantener la vigencia en buena medida de los contratos temporales vinculados a la ejecución de los proyectos piloto de inclusión social, es decir, a todos aquellos contratos que van dirigidos a personas que tienen especial necesidad de protección en el mercado de trabajo. La estrella. ¿Cuáles son las estrellas de la reforma? Artículo 15 y artículo 16. ¿Creen ustedes que no es importante? También es importante, lo diré en positivo. También es importante el artículo 15, el artículo 11. La nueva regulación del contrato formativo al que se referirá el doctor Esteban Legarreta, pero es un contrato que intenta cambiar el chip del contrato anterior de formación y aprendizaje y potenciar la contratación en práctica en ambos, potenciando el carácter formativo. Yo lo valoro positivamente, aunque está por ver cuál será su uso en el futuro inmediato, pero les decía que para mí las dos estrellas más importantes, donde está el núcleo de la reforma, es en el artículo 15 y en el artículo 16. En apretada síntesis, porque tienen ustedes ya mucha documentación sobre estos contratos y seguro que los han analizado con detalle en su actividad profesional, tenemos fundamentalmente una regulación que cambia en virtud de las obligaciones contraídas por la directiva de aplicación de una directiva que data, fíjense, del año 1999 y que poco a poco ha ido adquiriendo una especial relevancia en el ámbito laboral español. Una importancia relevante porque se presume el carácter indefinido de toda contratación, de forma que se convierte el contrato en indefinido o fijo, aquí no me importa el uso de esta terminología en el sector privado, cuando se incumple cualquiera de las reglas formales o de fondo previstas en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 15 con respecto a periodos de prueba, concurrencia de la causa, determinación de la causa, etcétera, etcétera. Para quien tenga especial interés en el sector de la construcción, por su práctica profesional o de asesoramiento, saben que hay una nueva regulación de una modalidad que vamos a llamar contrato indefinido adscrito a obra, que supone la derogación del contrato fijo de obra y que da un valor importante a la negociación colectiva para su incorporación a la regulación convencional y que ya ha sido incorporado muy recientemente por acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal del sector, solamente con algún pequeño cambio, más que cambio, si me permiten, con algún pequeño matiz de añadir la importancia de los aspectos formativos y el desarrollo de la actividad formativa. Pero el núcleo duro de la regulación se mantiene en los mismos términos que el Real Decreto. La contratación temporal del artículo 15.1b, por tanto, solo tenemos 15.1b y 15.1c anterior. Ahora tenemos contratación temporal por circunstancias de la producción y contratación de interinidad. La primera ha cambiado. Oiga, pero el nombre es muy parecido, efectivamente, pero ha cambiado, porque se quiere concretar. El legislador lo ha querido expresamente, que se concrete no solo la causa habilitante, que debería ser, obviamente la teníamos también, sino las circunstancias concretas que la justifican y su duración, su conexión con la duración prevista. No basta con decir, permítame que lo diga toda clara, no, ahora hacemos un contrato de 6 meses porque lo permite la normativa, que lo permitía antes también, ciertamente.
que hilar fino. Es un consejo que yo les doy como jurista a quienes me escuchan. Hay que hilar fino en estos momentos en la elaboración no del formulario, que ya lo tenemos, sino de la concreción del contrato por circunstancias de la producción y, básicamente, de la duración vinculada a la causa que lo motiva. Saben, habrán leído en más de una, más de 3 y más de 10 ocasiones el artículo 15, que lo que pretende es regular, posibilitar el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones. Y lo que pretende fundamentalmente también es, aunque no se diga de esa forma, porque ya se ha dicho que se derogar el contrato de obra o servicio y llevar toda la actividad ordinaria de las contratas a la contratación fija discontinua, porque la contrata, cuyo elemento esencial es fundamentalmente esa actividad en virtud de la cual se formaliza esa contrata con la administración pública correspondiente, por poner un ejemplo que ahora me viene a la mente, eso ya ha sido entendido por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no sería coherente con la contratación para obra o servicio y debe llevarse por la vía de la contratación fija discontinua. En el bien entendido que ello no obsta, atención por favor, artículo 16, no obsta a que se puedan formalizar contratos temporales por circunstancias, contratos temporales por parte de las contratas cuando la actividad de dicha contrata pues tenga un incremento ocasional, imprevisible, tenga unas determinadas oscilaciones vinculadas a la actividad, por tanto no se cierra la puerta. Se deja entreabierta, pero con muchos matices. El legislador, más bien los agentes sociales han querido decir, quizá para evitar complicaciones que habían existido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que entre las oscilaciones se incluyen expresamente los periodos vacacionales. Bien, yo creo que aquí lo que han pretendido es básicamente evitar la incertidumbre que en ocasiones planteaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo, yo creo que poca, pero bueno, había en algún momento, sobre que no se podía utilizar el contrato de interinidad porque no era un supuesto de suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo. A mí me surgen algunas dudas de índole práctico de si se refiere a todo tipo de vacaciones o a aquellas que ciertamente son más previsibles. Pero parece que el legislador ha hecho una interpretación amplia, ¿verdad? Ha hecho una opción por una interpretación amplia de ese precepto. La estrella, la mini estrella de la reforma es la que tienen ustedes en pantalla, esa modalidad, nueva de contrato eventual para atender situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración, una duración reducida y delimitada, que se puede utilizar durante un máximo de 90 días, no seguidos, aunque no seguidos significa que pueden ser 89 más 1 en términos literales, y que para cada supuesto se puede formalizar el número de contratos que se consideren oportunos. Pero, se me está ocurriendo que si el Mobile, lo someto a su consideración, si el Mobile World Congress se hubiera celebrado con la entrada en vigor ya de la nueva norma, pues yo entiendo que, dado que en principio y la pandemia fue una alteración que espero que no se vuelva a producir, tiene una cierta ocasionalidad, pero es previsible, hubieran podido realizarse todos los contratos de duración determinada al amparo de esa modalidad. Y el contrato de sustitución se han introducido pocos cambios. Contrato que antes llamábamos de interinidad, ¿verdad? Ahora le llamamos contrato de sustitución. Se ha introducido un cambio que a mí me parece importante, que es que se pueda congeniar, se pueda estar conjuntamente el trabajador o la persona trabajadora sustituta y la persona trabajadora sustituida durante 15 días para llevar a cabo el tránsito de esa contratación de forma más o menos tranquila, algo que anteriormente planteaba algunos problemas jurídicos importantes. Ya les he dicho el cambio que hay en el sector público y no me refiero a él porque tenemos ya poco tiempo para mi intervención, para abrir el paso al debate posterior en los términos que la organización considere oportuna. Pero sí que es importante, además, recordar sobre el artículo 15
dos aspectos importantes. ¿Cómo se adquiere la fijeza? No ya por el incumplimiento, sino, al igual que ocurre en estos momentos en que si llevas un periodo de 24 meses, en un periodo de 30, con excepción de alguna contratación, la norma te da derecho a pasar antes del 30 de marzo, te daba derecho a pasar a la condición de fijo, hemos reducido el periodo de 24 a 18 y de 30 a 24. Pero además se ha incorporado aquello que era previsto, era posible en un convenio colectivo, pero que estuvo muy poco desarrollado, que era que el puesto de trabajo que esté ocupado durante ese mismo periodo, ya sea por una persona, por dos, por tres o por cuatro, por distintos contratos, en virtud de distintos contratos temporales, cuando llegue el momento de los 18 meses, dentro de los 24, adquiere fijeza la persona que lo esté ocupando, lo cual plantea también una cuestión de mucho interés. La contratación fija discontinua es otra de las estrellas. Seguro que habrá tiempo con detalle para ver su evolución, pero hay un cambio sustancial. Hay un cambio sustancial que yo he de simplificar diciendo que se incluye dentro de esa contratación toda la contratación o gran parte de la contratación anterior para obra o servicio. En segundo lugar, que se potencia extraordinariamente la negociación colectiva para regular condiciones concretas. En tercer lugar, que se permite la utilización de la contratación fija discontinua, y este sí que es un cambio relevante, por las empresas de trabajo temporal, en el bien entendido que la puesta a disposición sí que debe guardar siempre relación con una modalidad, con una situación de contratación, de duración determinada en la empresa usuaria. Cuarto, mientras ven ustedes la pantalla, la referencia a las 5 modalidades, 5 posibilidades de contratación fija discontinua que hay en nuestra normativa y que ha sintetizado muy bien el profesor Jesús Laera en un reciente artículo. También los periodos de inactividad, que pueden ser un máximo de 3 meses, a salvo de lo que se disponga con ese máximo en convenio colectivo y durante el cual las empresas pueden optar por la suspensión pueden optar por diversas medidas, suspensión, periodos formativos, reducción de jornada, inactividad, teniendo derecho la persona trabajadora, si tiene los periodos de carencia, obviamente, de cotización, obviamente, a la prestación por desempleo. Y si no continúa la actividad, tras esos 3 meses, habrá que plantear una extinción del contrato, que sería un equivalente a la contratación, prácticamente una extinción por causas objetivas. En definitiva, y con ello acabo, esta reforma es una parte más de un conjunto de medidas que se han puesto en práctica por el actual gobierno y que quizá puedan culminar, pero eso ya no me corresponde a mí decirlo, sino a la dinámica política cambiante de este país, en un estatuto del trabajo del siglo XXI, para lo que se vuelve a insistir en una proposición no de ley por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem y Galicia en Comú. Pero eso ya, evidentemente, es una cuestión que escapa del ámbito de la reflexión que hoy he querido compartir con todas y todos ustedes